Miguel Enrique Otero, como saben ustedes, es periodista, presidente y editor de El Nacional, que junto con El Universal son los dos periódicos más importantes del siglo XX. Es matemático, es economista, es sociólogo y además es columnista, y justamente sobre eso, es por lo que le pedí que conversáramos hoy sobre su más reciente trabajo que se llama El Factor 5 y las fracturas del régimen. En un país donde la oposición se preocupa más a través de las redes de meterse con los diferentes dirigentes de oposición, unos mejores que otros, pero al fin y al cabo el enemigo está en Miraflores. Casi no nos enteramos de cómo se maneja la narcotiranía y cuáles son esas debilidades. El factor 5 lo demuestra y nos habla un poco de eso, y por eso le damos la bienvenida y le agradecemos a Miguel Enrique que esté con nosotros y que nos hable de ese factor 5. Bienvenido, Miguel Enrique, te escuchamos. Gracias, Napoleón. Sí, la verdad es que hay que partir de una premisa, que el régimen de Maduro no es una dictadura tradicional. Las dictaduras tradicionales, llámese Stalin, Hitler, Pérez Jiménez, más nuestro, Stroessner, Trujillo, Pinochet, el que ustedes quieran, son dictaduras que se caracterizan porque tienen un dictador y todo lo que está debajo del dictador, él lo maneja a su real saber y entender. Es es un régimen donde la estructura de poder es piramidal y el dictador maneja todo. Venezuela no es así, es distinto. En Venezuela hay una corporación criminal que ha secuestrado un país, pero como corporación criminal, el apoyo, digamos, financiero, el apoyo del poder de estos individuos que están en Venezuela es distinto al de los dictadores. Un dictador, por ejemplo, tomemos a Pérez Jiménez. Pérez Jiménez hacía una autopista, entonces se la daba a un amigo de él y el amigo de él pagaba la autopista y le quedaba el 10% o el 20 o el 30, no sé cuánto. Y ese era el manejo. El manejo de la dictadura es que los dineros públicos son los instrumentos en los cuales se benefician los allegados al régimen. Poco simple, pero algo de eso. Cuando es una corporación criminal como la nuestra, primero no hay dinero público, ahí no construyen autopistas ni construyen nada. En 23 años lo único que han construido es un estadio, más nada. Entonces, la, la manera como ellos se enriquecen o la acumulación de capital de estos individuos es con negocios ilícitos. Es el narcotráfico, es las aduanas, es el oro ilícito de Guayana, es el Coltrán, es la extorsión, es la alianza con el ELN y la FARC y el Hezbollah, en fin. Es otro mundo, es otra particularidad de dictadura que no tiene nada que ver. Entonces, claro, son dentro del régimen hay corporaciones eh, gasteriles, vamos a ponerlo así. Y esas corporaciones tienen sus espacios que son espacios basados en esta acumulación de capital bajo este tipo de negocios. Entonces, claro, si aparece Nicolásito, por ejemplo, no es que a Nicolásito le van a dar una autopista que no se le iban a dar a nadie, se la dan a él porque es nuevo. No, él tiene que meterse en el negocio de los demás. Tiene que quitarle el oro a uno, o no sé en qué otro tipo de negocio, pero los que van creciendo van desplazando a los otros. Eso genera fractura. Es un régimen que aparenta estar muy unido en torno al poder, pero en la práctica es un régimen inestable, porque está montado sobre este tipo de, de negocios que son unos negocios muy particulares. Entonces, la base de esta argumentación tiene que ver con con la estructura de poder, que no la analiza nadie, porque ¿cómo la ven? La analizan como chisme, que si Diosdado tal cosa, que si el otro tal cosa. No, no, nadie, muy pocos se van y yo entiendo que las fuentes no están muy claras, no es fácil,
no es fácil averiguar, pero el tema de Diosdado y su poder, el tema de Tarek el Alzheimer y su poder, el tema de Maduro, su familia y el poder que es de ellos, y ahora Nicolásito, el tema de Perino López y sus generales, son temas que pasan por unas estructuras de poder distintas a lo tradicional, que nadie analiza. Nosotros empezamos a analizar esto, bueno, hicimos unos trabajos sobre Tarek el Alzheimer, hicimos unos trabajos sobre Nicolásito y los testaferros, los operadores, que son los hermanos Morón, y bueno, ¿qué hicieron? Se llevaron a la policía, a los periodistas que están allá, porque esto lo hacen periodistas que están fuera. Y lo digo yo que también estoy fuera, aunque a mí me imputaron por esas noticias. Me imputaron, bueno, no, yo vivo en España y no tengo ningún problema que me imputen 100 veces, pero la reacción es esa, porque son temas que nadie toca y que los que lo tocan muy tangencialmente. Entonces yo creo que desde un punto de vista periodístico esto es algo muy importante que hay que hacer y que hay que seguir haciendo, y ojalá otros que están fuera de Venezuela, que están dentro, bueno, dentro no puede hacer mucho, pero si lo hace ya sabe cuáles son las consecuencias. Un poco incursiones en este tipo de estructuras informativas. Ahora bien, tú hablas de cinco, esto es lo interesante de este trabajo que tú has hecho, los cinco factores, porque para poder enfrentarse a este tipo de narcotiranía, hay que conocer los factores, qué mueve, qué hay adentro, cómo se dividen, cuáles son los diferentes poderes y cómo se enfrentan entre ellos y cómo se unen. Entonces tú hablas de cinco factores, aunque en el fondo, en esto que ahora nuestra dirigencia tradicional, que solamente sabe hacer elecciones, por lo visto, habla de elecciones, yo pongo en duda de que Maduro pueda renunciar, a menos que sea sustituido por otro por los mismos diferentes factores, ¿no? No lo van a dejar renunciar, porque primero lo matan, ¿ok? Porque ahí se acaba entonces el negocio si se cae el régimen. ¿Cuáles son esos cinco factores? Bueno, hay el primer factor que es el tema del narcotráfico. O sea, no sé, estamos hablando de la fractura de la estructura de poder. Hay sectores del régimen que no están de acuerdo, que otros sectores estén involucrados en el narcotráfico, les parece un horror. Entonces ya eso es o sea, es algo que fractura. Otra cosa es el nivel de pobreza y destrucción al que ha llegado Venezuela, en una cosa que llaman el éxito del socialismo del siglo XXI. Hay otros que están dentro de la estructura de poder que dicen, no, aquí no hemos tenido ningún éxito, esto es un desastre, es una, una fuente de fractura. Otro es un tema que lo estoy viendo en varios aspectos, que es, hay un sector que es chavista y otro sector que es madurista, que hay una decisión ahí. O sea, hay unos señores chavistas que están dentro del ejército y están también fuera, dentro del régimen, que dicen, bueno, están traicionando el legado de Chávez, porque Chávez tenía unas ideas, hizo cosas muy buenas, en fin, entre comillas, pero eso es lo que ellos piensan. Y estos están destruyendo aquel legado y además nos están marginando. Entonces, ahí tienes un elemento también de quiebre. Eh, en fin, ¿cuál era otro de los 5 puntos? Era el tema del Te lo voy a narcotráfico. leer para recordártelo, para que nos lo profundice. Factor uno, el vínculo de la alta cúpula del régimen con el narcotráfico y las Exacto. narcoguerrillas. Son numerosos los sectores del propio madurismo que no quieren tener relación alguna, ni siquiera indirecta, con el mundo del narcotráfico. Factor dos, la violación de los derechos humanos, tortura, A los aniquilación de derechos los humanos. derechos políticos, implantación de la censura y la autocensura. Factor tres, la creciente presión de las bases producto del hambre, el desempleo, la debacle de los servicios públicos. Factor cuatro, la total pérdida de sensibilidad del poder hacia los problemas del país. Esta pérdida se hace más evidente en el exhibicionismo de los altos funcionarios del régimen que circulan por todo el país en vehículos millonarios y usan blue jeans de $1.500. Y el factor cinco, el más controversial, erosivo y divisionista, los apetitos de la familia y de la forma aguzada de Nicolásito y los hermanos Morón, que tienen
tienen la licencia de apoderarse de todo lo que decidan, pasando por encima de intereses y parcelas de otros cabecillas civiles y militares que por ahora deben presenciar estupefactos e impotentes como con el con el hijo mimado, el sagrado, el intocable, el rey de todos los negocios y repartos, una tras otra, va tomando el control de las riquezas nacionales. Sí, bueno, el tema de los derechos humanos es que, bueno, los chavistas se ufanaban de que en la constitución que ellos aprobaron tiene unos artículos en defensa de los derechos humanos que no tiene casi ninguna constitución del continente. Pero la evidencia es tan grande de violación de derechos humanos, cuando ya el número de violaciones que llegan a la Corte Penal Internacional, que van dirigidas a Maduro y a toda la estructura de poder, es tan grande que y te digo porque yo he hablado con algunos, y dicen, nosotros con eso no estamos nada de acuerdo, que utilicen la fuerza pública de la manera que la utilizan. En Venezuela ha habido, desde que hay manifestaciones contra el régimen, ha habido 13.000 o 14.000 detenidos. O sea, no es que no hay 14.000 presos, o sea, entran, salen, o a lo mejor uno estuvo un día y salió. De esos 14.000 detenidos, 11.000 han sido agredidos físicamente, que van desde que le cayeron a golpe, o que los han violado, o que los han asesinado. Entonces, es una violación masiva de los derechos humanos. Hay unos individuos que tienen una relación conceptual con el régimen que no están de acuerdo con eso dentro del régimen. Y por supuesto, lo que yo te hablaba antes de los negocios ilegítimos, que en este caso la incursión de uno nuevo que está quitándole los negocios a los otros, porque los negocios no es que está creando nuevos negocios, no es una nueva autopista o vamos a construir una nueva represa, no, son los mismos negocios que están siendo arrebatados por alguien que viene con mucho más poder. Entonces, son los elementos que hacen que la fractura, que esa fractura en la estructura de poder sea algo que está permanentemente tensando hasta que se produce un terremoto. Es igual que las fallas y los terremotos. Cuando se produce un terremoto, no es que de la noche a la mañana se produce un terremoto, sino que hay una falla, hay una presión abajo de la tierra de un momento determinado, eso produce un quiebre. Es lo que llamo yo una curva asintótica. Se produce un quiebre. Y esa es un poco la realidad a la cual hay que asumir que está sucediendo en Venezuela. Pero por otro lado, tú hablas de que no ha habido en la historia de Venezuela un presidente más débil, más inestable que Maduro, porque él es manejado por una serie de elementos, entre ellos, por ejemplo, los militares corruptos, ¿no? ¿Cómo explicas tú eso? Porque si a esos militares con sus grupos corruptos y a esos narcotraficantes, ¿no? Y a esos civiles, que es lo que llaman los bolichicos o como se llamen, ¿no? El Nicolásito y compañía y la familia de las Flores le está quitando parte de su negocio, ¿no? Eh, pues entonces se van a molestar con el régimen y van a tratar de cambiarlo, no por una democracia ni mucho menos, pero por otros elementos que no son Maduro y su clan y su banda. Bueno, te voy a poner un ejemplo interesante, ya que tú nombraste los militares. La estructura económica de crecimiento en Venezuela es el puerta a puerta. O sea, ¿qué es el puerta a puerta? El puerta a puerta es que tú importas sin arancel para bienes de consumo. Eso produce unas distorsiones tan grandes que, por ejemplo, una cerveza Corona es más barata que una cerveza Polar, porque Polar no puede importar la cebada sin arancel. Entonces, el producto importado es más barato. Pero si hay un arancel, no es que no hay un arancel, hay un arancel que es lo que cobra el militar que está en las aduanas y le cobra al que trae el container con el puerta a puerta. Cada vez que Maduro dice que va a eliminar el puerta a puerta porque es la única manera de estimular la economía nacional, pasa que no la elimina, no sucede nada. ¿Por qué? Porque seguramente llegan los militares o el grupo de militares
que están detrás del puerta a puerta y dicen, miren, no puedes hacer eso. Mi gente gana tiene un sueldo de $100 mensuales y ellos viven desde el puerta a puerta. Si usted elimina el puerta a puerta, esta gente se muere de hambre. Sí, se congeló la imagen. No sé si me estás escuchando, se congeló la imagen. Dice también aquí, con el ascenso de Maduro al gobierno, el carácter de la lucha cambió de forma sustantiva. Con Chávez al mando, los chavistas no cuestionaban la capacidad de su líder para manejar el poder. Con Maduro, desde un primer momento, no solo se pusieron en duda sus capacidades personales, sino su legitimidad política. De hecho, Maduro ha tenido que invertir mucho de su tiempo en las luchas internas que han crecido en frecuencia e intensidad. Uno de los factores que ha tenido un cambio más decisivo es que Maduro se ha producido la incorporación abierta con él de las facciones militares a las luchas por el poder. ¿Y por qué? Al no ser militar, la dependencia de ciertos altos cargos militares ha alcanzado niveles nunca vistos en Venezuela. Nunca un ministro de la Defensa o jefe de la Casa Militar había tenido tanto poder, había detentado tanta impunidad, ni habían estado tan involucrados en la gestión política del poder de forma directa y constante como ha ocurrido con Vladimir Padrino e Iván Hernández Dala. Claro. Esto lo Bueno, es estaba que leyendo porque se congeló la imagen y no se te escuchaba. sí, bueno, la verdad es que nadie cuestionaba el liderazgo de Chávez entre su gente. Eso era incuestionable. Él era un conector con su gente que era el líder total del chavismo. Bueno, Maduro, para empezar, no es producto de una elección interna, de un liderazgo que sustituya al otro, ¿no? Maduro lo inducen los cubanos. Ni siquiera tiene un liderazgo suficiente como para él imponerse como presidente. Y tampoco tiene, tampoco es militar. Entonces, tiene ese problema con los militares, que los militares, no es el socialismo del siglo XXI, no está montado en un régimen de izquierda, es un neofascismo, donde el sector militar adepto al régimen es muy importante en la estructura de poder. Entonces, por supuesto, eso hace que en el caso de Maduro, los militares tengan más poder que lo que tenían, poder autónomo que lo que tenían cuando estaba Chávez. Bueno, y Chávez lo tenía. se dan casos tan extremos como el poder que tiene frente a Maduro Diosdado Cabello. Todo, sí, claro, son estructuras de poder, no es una dictadura tradicional. O, bueno, Chávez lo eligieron, fue electo popularmente, pero Chávez tenía un poder de él completo. Maduro no, tu poder es un poder relativo, es un poder que está sujeto a que no se pise la manguera, y en algún momento se pisa la manguera. Por eso es que es muy inestable, digo yo, el régimen, y por eso es un régimen que en un momento determinado puede caer de la manera menos esperada. Pero caer para ofrecer otro dictador manejado por los narcotraficantes, por Cuba, por los generales corruptos, o para un cambio de una Venezuela del siglo XXI moderna y abierta, liberal, democrática, Bueno, o una dictadura de derecha, esa es una de pregunta extrema derecha. que no tiene una respuesta, digamos, clara, porque uno espera o sea, uno siempre es optimista. Si sucede eso y sucede en el medio de una confrontación, uno asume que los que vienen van a ser distintos y van a tratar de restaurar la democracia. Ahora, si sucede algo como lo que tú estás diciendo y lo que viene es un régimen parecido a Maduro, pero sin el origen que Maduro trata de dar al mundo, de que ganó una elección, aunque una elección fraudulenta, pero más o menos convence a algunos sectores, ese es un régimen que va a ser muchísimo más inestable, porque ahí sí no van a tener apoyo de nadie. Ahora, cualquiera que llegue a Venezuela al poder, tome el poder, por la razón que sea, por la vía que sea, y pretenda mantenerse, va a tener que reconstruir. Y reconstruir va a significar el apoyo
de los multilaterales y apoyo externo. Y el apoyo externo nadie lo va a conseguir si se aferra en el poder de de manera directa. Eso va a ser imposible. Solamente si alguien toma el poder y promete realmente unas elecciones, y promete el regreso a la democracia, puede reconstruir el país obteniendo recursos de las multilaterales. Si no, eso no, si no va a ser más inestable todavía. Bueno, pero para lo que le importa reconstruir el país, evidentemente no les interesa reconstruir el país, ese no es su interés primordial. Ahora, tú hablas aquí que muchas veces apaciguó reclamos y ambiciones, se refiere a Chávez, con promesas que se materializaban más adelante y, por supuesto, cuando lo creyó necesario, amenazó incluso de forma pública a los disidentes, como ocurrió, por ejemplo, con el Partido Comunista de Venezuela, o sea que no es nada nuevo ni de Maduro, y con el Partido Patria para Todos, PPT. El lector recordará cómo en el 2008, refiriéndose a esos dos partidos en un mitin del PSUV, dijo, abro comillas, yo los acuso de contrarrevolucionarios y hay que barrerlos del mapa político venezolano. Van a desaparecer del mapa político. Yo me voy a encargar de eso. Tengan la seguridad. El Partido Comunista va a desaparecer del mapa político. El PPT va a desaparecer del mapa político. Cierro comillas. Bueno, es lo que hacen con la disidencia. Eso es lo que hacen actualmente también. O sea, no, la disidencia, ni siquiera la disidencia. Los que no entran dentro de la línea de la corporación. Y de hecho tengo muchos ejemplos de individuos que los han expulsado. O sea, todos estos chavistas, Luis Ortega, Rafael Ramírez, Jagua, toda esa gente, todos ellos, cuando ven que tienen alguna disidencia, lo sacan del régimen y lo Pero, sacan violentamente. pero tú estás recordando una afirmación y un enfrentamiento y una amenaza que no se cumplió con el Partido Comunista, como tampoco se cumplió cuando dice que iba a desaparecer a los adecos, ¿cómo se llama? De Chávez Frías. O sea, ¿cómo es que el PPT y el Partido Comunista, en qué sentido se enfrentan a Chávez Frías y por otro lado, si ellos tuvieron un líder, se llama Chávez Frías? Bueno, pero prácticamente los pulverizaron. O sea, lo han minimizado ¿Por de una manera qué? ¿Por qué importante, no le interesaba el Partido Comunista a Chávez Frías? porque son hegemónicos, no, no aceptan nadie que haga ninguna crítica desde el punto de vista político, son hegemónicos y todo lo deciden, hegemónicos y todo se decide directamente por el líder o por cómo se reparten el poder, pero no, no pueden aceptar algo que no tenga que ver con ese mecanismo de decisión. Ahora, leyendo este trabajo tuyo, el factor 5, uno puede llegar a la conclusión de que con el Nicolásito, ¿no? Eh, él llegó al máximo, que ahí se desbordó, ¿no? Todo el abuso y que eso puede ser la reacción de todas estas corporaciones para cambiar a Maduro por otro elemento o para alzarse por otro elemento y tú dices que eres optimista y posiblemente no es a cambiar otro Maduro, sino a llevar a Venezuela al siglo XXI y a un gobierno democrático, liberal, moderno. ¿Estoy equivocado o no? Yo no creo que un grupo disidente de Maduro pueda sustituir a Maduro. Yo creo que si se sucede una confrontación importante, quien se va a beneficiar son los que no están con el régimen. O sea, que esa va a ser la oportunidad. Y claro, la oportunidad para que los sectores democráticos tomen el poder. Ok, pero entonces, ¿por qué razón los enormes intereses de los narcos, que son los que manejan económicamente prácticamente el mundo entero, ¿ok? Y que son unos narcos que tienen toda una tradición de asesinato, de terrorismo, que son los narcos colombianos, van a dejar, ¿no? Que el sistema cambie, porque si cambia el sistema, ¿no? Se perjudica su negocio. Lo mismo que sucede de la influencia cubana.
Porque tal vez con los chinos a lo mejor se pueden arreglar, o yo creo que se pueden arreglar porque, por el punto de vista económico. ¿Ok? No sé si con los rusos, para los cuales la geopolítica es más importante que el negocio, que la economía. Pero ¿tú crees que sea tan fácil que ellos vayan a dejar que caiga un régimen como eso? ¿O eso, a pesar de las divergencias, es lo que los mantiene unidos? No, es que no es que van a dejar, ellos no van a dejar. Ellos, cuando ocurre una situación masiva contra un régimen, ellos no es que van a dejar, es que van a salir también. O sea, tiene que ocurrir algo masivo en medio de la fractura. No es que de la fractura y cuatro líderes de la oposición van a sacar al régimen y se van a instalar ellos. No, no, tiene que ocurrir una, una gran rebelión, por supuesto, como ha ocurrido, como ocurrió en la primavera árabe, como ocurrió en Ucrania en el 14, como ha ocurrido en algunas, como ocurrió cuando Pérez Jiménez igual. O sea que lo que hace Cuando falta, estaba porque rebelión ya lo hubo, ya el venezolano, desde aquella famosa manifestación con mis hijos no te metas, ha estado levantándose ya en la calle. Hubo momentos mucho más importantes como el 11 de abril que hizo que Chávez renunciara. Después fue el fracaso de quienes llegaron a Miraflores, ¿ok? Y por eso duró solamente 3 días aquello. Y los mismos militares llamaron a Chávez de regreso en lugar de buscar otra alternativa, como se hizo justamente con las juntas cívico-militares, primero militar, con la salida de Marcos Pérez Jiménez, que se cambiaron ahí los que eran Pérez Jimenistas, en cuestión de horas, de un día o de un par de días. ¿Tú crees entonces que eso es lo que los mantiene unidos? Es decir, que lo que falta es que a esa rebelión civil esté la rebelión de grupos militares en ese momento, en el momento de la rebelión civil. es que la rebelión civil sola nunca va a sacar un régimen como ese. Tiene que haber un componente militar. Un régimen como ese no sale y mucho menos con el nivel de represión que tienen y con los manejos que hacen con los colectivos y el DGCIN y todo aquello. Una rebelión civil sola no lo sé. Ahora, cuando tú dices que ha ocurrido, sí, ha habido, el hecho de que haya ocurrido el 11 de abril y que haya ocurrido las manifestaciones del 14 y todo eso, lo que quiere decir es que puede ocurrir una tercera. Hay gente que te dice, eso ya se trató y no ocurrió nada. No, es al revés. Como ha ocurrido, es que puede volver a ocurrir. Donde no ocurre, donde nunca ha ocurrido nada. Y puede ocurrir en cualquier momento, en el momento más inesperado, porque la gente pierde las esperanzas. Lógicamente, la gente no tiene, lo que quiere es tener futuro. Le importa un comino que cuál va a ser el tipo de gobierno y demás, con tal de tener salud, educación, trabajo, de tener comida. Bueno, es que la gente piensa que cualquier cosa que cambie va a tener algo, porque con este régimen no tienen nada. Cuando tú tienes 75% de la población bajo nivel de pobreza crítica, es que nadie tiene nada. O sea, un pequeño sector tiene. Entonces, la gente no tiene nada que perder. Pero eso que te acabo de decir me recuerda una frase que me dijo Marcos Pérez Jiménez en la entrevista de 3 días, que dijo, yo lo que no estoy muy de acuerdo es en esa frase del himno nacional, el pobre en su choza, libertad pidió. Porque el pobre lo que necesita es trabajo, educación, ¿no? Futuro y no vivir en una choza. La libertad viene después. La libertad no puede haber sin educación. Y cada vez pienso que en el fondo él tiene razón, porque es la libertad. La gente humilde y pobre, ¿no? Hasta normalmente tiene la libertad de decir, este gobierno es una porquería. Bueno, ¿y hasta cuándo es esto? No sé qué. Claro, no se puede asociar y ser un peligro para el régimen, pero lo que necesita la gente es vivir el día a día y que sus hijas y sus hijos comen. Eso es creo yo, es la prioridad de la gente. Y es que la gente no va a salir a la calle a arriesgar su vida por la libertad. Eso no ocurre, eso lo hace quizás la clase media. La gente va a salir porque está muriendo de hambre, si es que sale. O sea, el motivador no va a ser la libertad.
Ese es un motivador tuyo y mío, pero no los sectores populares. Los sectores populares saldrán por unas razones que son obvias, pero que no que no son la libertad. Aunque en el fondo logran la libertad para progresar, pero esas no serían las razones de ellos. Claro que no. Sí, porque además nos están vendiendo de que si no hay libertad, no hay progreso económico, cosa que es Bueno, falso. ¿Ok? bueno, pero Porque ahí está China, por ejemplo, claro, no. ¿no? Además es una cosa demasiado intelectual. Eso Sí, no, sí. sí, eso es muy intelectual. La gente no va a salir para la calle, los sectores populares, con ese argumento, jamás. Eso es un argumento que además te dice, bueno, ¿y los chinos? Claro, eso no es no es una razón. Lo que sí a la gente le molesta la represión, el no poder hacer nada, que es la no libertad, pero a otro nivel, porque uno ve la libertad, libertad de expresión, ve otros tipos de libertad, Sí. libertad de escoger, libertad, no, esa libertad es muy sofisticada, pero la libertad esa de la represión y no tener que comer y no tener trabajo y estar teniendo prácticamente agachársele a un tipo del partido o del gobierno, bueno, eso es lo que la gente va a rechazar y eso y yo no quiero ni pensar lo que puede ser eso en un momento determinado, si eso se da, porque además eso está acompañado de un gran odio, un gran resentimiento. Es una cosa hasta peligrosa. Ahora, según las encuestas, unas manipuladas y otras no, como todo en la vida y como en el mundo entero sucede, ¿ok? Porque hay diferentes intereses, unas son más honestas que otras, mejor logradas que otras y demás. Dentro de la decadencia y el descrédito de los partidos políticos, que no solamente es en Venezuela, ¿no? Porque es el cambio que está viviendo la sociedad, el PSUV es por encima de los demás el partido más popular. ¿Tú crees que realmente sea popular porque creen el PSUV o porque como está en el poder y por lo menos con ellos consiguen la bolsita de CLAV mala, ¿no? Pero la bolsita de CLAV, antes también había bolsitas de CLAV, pero tenían otro nombre, ojo, ¿ok? No es nada nuevo de esta gente. O realmente la gente sigue en el fondo creyendo que con este sistema, con el PSUV y lo que él significa, van a tener futuro, van a vivir mejor, siguen creyendo en que mañana vamos a hacer cosas, siguen creyendo, cada vez hacemos más escuela, cada vez hacemos más casas populares, aunque no las vean. En una situación como esta, las encuestas y los partidos tienen una dimensión distinta. Yo estoy seguro de eso. La gente que vota por el PSUV está votando por su CLAP por su resuelve. No está votando por una ideología. ¿Cuál ideología está ahí? Ninguna. O sea, la ideología de Chávez que se murió y que ahora está uno que lo ha traicionado. Eso no puede ser la ideología de la gente. O sea, lo que está detrás de eso es la posibilidad de obtener algo. Y si ven que cada vez obtienen menos, esa gente se les voltea en 2 minutos. No es lo mismo un adeco que en un momento determinado se desilusionó del líder adeco porque lo agarraron en corrupción, pero seguía siendo adeco, pues tenía unos ideales. Pero esto no tiene ningunos ideales, esto es una cosa puramente mercantilista en un sistema político que es prácticamente medieval, donde hay unos que están en el poder que tienen unas fortunas inconmensurables y un pueblo que está abajo muriéndose de hambre. O sea, ese es el socialismo del siglo XXI. Entonces, los partidos no pueden ser los partidos modernos, es otro tipo de cosa. Sí. Bueno, gracias Miguel Enrique. Esto es en base al más reciente trabajo publicado por Miguel Enrique Otero de título El factor 5 y las fracturas del poder. Ustedes lo pueden seguir, por cierto, en sus redes sociales, porque no es ni el único artículo, ni siquiera, ¿cómo se llama? A lo largo del mes publica varios y son diferentes temas, pero siempre tienen que ver cómo está estructurado la narcotiranía. Miguel Enrique Otero, periodista, presidente y editor del Nacional. Ustedes tienen ahí cómo seguirlo, @Miguel H. Otero. Gracias, Miguel Enrique, ¿sí? Gracias, Napoleón. Un placer. Saludos. Chao.